voy a empezar por una pregunta muy difícil. Muy difícil. Pero porque yo tengo alguna que otra cosita, pero vos sos legalmente rubia. Yo soy rubia de alma. Claro, vos sos legalmente rubia, ¿me entendés? Yo puedo disfrazarme un ratito, yo tengo muchas cosas de eso, pero no me sale tan bien. No, yo fui muy rubia, muy rubia. Yo nací, era rubia, blanca, rubia. Quedé así y después el pelo se te empieza a oscurecer. Y yo fui reclamando en los distintos coloristas mi verdadera identidad, ¿entendés? O sea, que me dejen este rubio que era el que yo tenía cuando era chica. No es que de repente fui rubia. Claro, rubia. Naciste rubia y después se fue oscureciendo. Claro, entonces mi identidad es más bien esta. Está bien, pero tiene que haber, dame el top 5 de las cosas de rubia. De las cosas de rubia. Necesito tenerlo porque está bueno de vez en cuando entrar y decir... Muy rubia. Che, qué rubia que es esta. Sí, qué rubia que es esta. Bueno, creo que el encabeza, que fue público, y creer que los autos vienen con telepase es muy de rubia. ¿Cómo superaste ese momento, boludo? Chupa huevo. Me lo vende un amigo, me da el auto, ando 6 meses con el auto pasa por el telepeaje, nunca me lo pidieron, pensé que el auto venía con telepase. Listo. Terminó el programa, ¿te abrazaron? Me abrazaron muy fuerte. ¿Contención? Me abrazaron muy fuerte y yo no entendía qué les pasaba, la verdad que no entendía. Después se subió a Milei, Caputo, todo les pareció que me podían pegar, que era una boluda por eso, y yo te digo que al día de hoy lo podemos seguir discutiendo. O sea, tengo un margen para discutirlo, no lo discuto más porque quedo todavía más pelotuda, pero creo que como, uy, viene la rubia manejando, el auto viene con telepase, ese creo que fue como... Está buenísimo ser un poco rubia de vez en cuando. Claro. Y hacerse la rubia más todavía. A mí me sale muy me sale como... Bueno, por eso quiero el top 5, boluda, ¿me entendés? Bueno, te puse una muy arriba, te puse una muy arriba. Esta es polémica, es polemiquísima. Ella tiene un toque de rubia, lo que pasa es que hoy se puede confundir, pero el aspiracional Miami es como, es un toque, un poquito. No te puedo decir nada. Me voy a llamar el ¿Puedes decir que sí? No, obvio que sí. ¿Puedes ser honesta conmigo y decirme que sí? Sí, pero... Vos tenés ese poco. Vos sabés que es una ciudad que a mí me encanta. Te puede, por eso, bueno, pero tiene que ver como, uy, vamos a Miami. Sí, tiene un... Igual, fíjate, Legally Blonde, la peli, termina siendo la más inteligente de todas, conociendo, eso es muy... Como tener el dato boludo, pero que termine siendo, digamos, por una. Y pasar por y Gila. Pasar por Gila, pero terminar siendo la más viva de todas, porque había descubierto, no sé cómo terminamos en Legally Blonde, chicas, pero la tipa termina descubriendo un caso, solucionando un caso en el que estaban estudiando en la facultad, porque sabía exactamente cuánto costaba una lipoaspiración y cómo la mina que había ¿Era la lipo? Era una lipo que se había hecho la profesora de gimnasia, entonces sabía que en ese momento había pagado la lipo y no había podido laburar durante ese tiempo. Era espectacular, tenía el dato boludo. El tema country, manejar el tema country, Indio Guá, todo lo que surge, saber cuál está de moda. Es un toque. No, tener el acceso. Claro. Ponele el chat de paralelo de Indio Guá. Entiendo. O sea, saber la conversación La conversación del country. ¿Cómo será la conversación en Tortugas? No, pero ese no es... Tortugas no es de rubia. ¿No es de rubia? ¿No? Tortugas es una de elite, gente bien. Es una elite distinta. Y si te fijas, en Tortugas no se usa mucho el rubio. Anda a Tortugas. Sí, he ido a Tortugas. No, pensá en las chicas Tortugas. No son rubias. No les gusta. Es como cacha el rubio. Es como... Sí. No presté tanta atención. Sí, pero ya te dije un montón. No, tirame, pero está bien eso, tirame una más, dos más. ¿Una más? ¿Que te guste un poquito el turro? Bueno, es tu caso ahora. Claro. Es tu actualidad. Es mi actualidad. Pero es un poquito de como indagar en otro... A ver, claro, ¿qué onda esto? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué onda? ¿Cuál es la conversación? Sí. Hablaste de legalmente rubia y terminaste de alguna manera rubia, de nacimiento de cuna, y terminaste siendo abogada y dedicándote... No soy abogada, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Bueno,
licenciada en relaciones... Aspiracional abogada también. Bueno, aspiracional abogada, pero terminaste hablando, o tu core Todo, business sí. es ese mundo. Sí. ¿Cómo arrancaste? ¿Por qué terminaste ahí? ¿Por qué te empezó a interesar la justicia? ¿Judiciales o judiciales. periodismo? No, judiciales todo mezclado, mezclalo. Arranqué laburando con Haddad, le servía el café los domingos a la mañana. María Laura Santillán era la locutora, bueno, una morocha divina, y él muy, muy joven. Lo que pasa es que como él usa el bigote, ya me parecía un señor cuando yo, sí, claro. razón. Y me Pero parecía estaba de como moda, un me parece, en ese momento el bigote. Bueno, no sé si era como más señor. Yo creo que no, hoy no era el bigote Manu Jove de hoy, ¿entendés? Era un bigote por ahí como para ser, era un pibe que hacía política, que venía de laburar con Neusta, qué sé yo, como para parecer más grande y que no lo forreen, supongo, no sé, tendrés que preguntarle a Daniel, no tengo idea. Y Haddad hacía mucho había como mucho dando vuelta el tema judiciales, los vínculos con la justicia, pero yo hacía la nada, o sea, tomaba los mensajes, servía café y anotaba los mensajes manuscritos que llegaban de los oyentes en ese momento. Y después, a partir de ahí, lo conocí a la Nata, me empecé a laburar con la Nata y había un hueco tremendo en tribunales porque se cubrían mucho los juicios empezaban a cubrirse los juicios de lesa y todo, pero no había como nadie que cubriese otras cosas. 18, 19. Y en el 94 se amplía el fuero federal y ahí ya no había nadie y Andrea Rodríguez, que era la reina en ese momento de tribunales, porque era la que iba, cubría, caminaba, conocía a todos. Los conocía desde que eran pinches y de repente los tipos eran jueces, viste esas cosas que pasaban. Dice, bueno, me la traigo conmigo a caminar los pasillos, porque además Andrea cubría sobre todo los temas de lesa. Por supuesto, acá se cruza una de rubia, que es que aparece un abogado con un mechón azul y una mochila tipo rock, que, bueno, en ese momento, muerta. Y dije, vos sos mío. Vos sos mío. Y él estaba todo el día en tribunales y entonces me le pegué como un abrojo y me regaló, digo, fue como ese, pero terminó siendo él el que me abrió las puertas de todo, porque conocía absolutamente a todos y todavía el día de hoy, después de 30 y pico, fuimos novios en ese momento, después me dejó mal. Corazón roto. Roto, horrible. Sí, le toqué el timbre de la casa acá por Uriarte y no me abrió nunca más. Tipo un día. Se cansó, se dio cuenta. O sea, existía ya el gosteo. Salió corriendo. Sí, me hablan del gosteo ahora, salió corriendo. Pero no me dejó una amistad hermosa y todos los contactos en tribunales que uno tiene que elaborar también mucho. No ahora, pero sí he ido todos los días a tribunales a recorrer desde casación al tercer piso, el cuarto, el quinto, los fiscales. Y hay un momento donde la corte, después entra la corte también a laburar. Y hay un momento donde no te dicen nada y estás harta de escuchar todas sus historias de vida, de mujeres, de viajes, de golf, de pelotudeces, hasta que un día te dicen, che, vos sabés que tal está para indagar. Y ese es el dato que te va. Pero no es el dato, o sea, es una construcción. Pero es confianza, es la construcción de la confianza, de la vincularidad, que eso son la fuente, básicamente. Para mí los pibes no lo entienden hoy. Y levantan el teléfono o escriben y levantan el teléfono y dicen, ¿qué onda tal causa? Dale, es conocer, es caminar, es que te llamen y que te avisen. Es por ahí, digo, no, tampoco uno yo no me duermo, trato de estar como atenta todo el tiempo, pero me da como la sensación, después de 30 y pico de años, ¿cuánto pasó del 94?, que si hay algo muy grosso no van a dejar que me lo coma, ¿entendés? O sea, me puede pasar, pero en general vos decís, bueno, esta gente me va a llamar y me apasiona y me vuelvo loca y hay un dato y voy atrás. Y el otro día me veía a las 7:30 de la mañana saliendo para Exaltación porque había un dato, ¿entendés? Y no sé, a mí me sigue fascinando, es un mundo que me fascina. Y hoy no pasa, hoy ya no pasa, ya no hay ese hambre. No lo veo tanto. Entiendo que si querés hablamos, la precarización es más difícil, todos tienen 3 o 4 laburos. Me da la sensación de que se busca más cumplir que, bueno, que como que saciar un hambre de, no sé, de vocación, ¿viste? De saber, sí. Sí, pero yo amo el periodismo, particularmente el periodismo judicial, pero amo el periodismo y me voy a dormir y por ahí me tiran un dato a las 2 de la mañana, porque duermo horrible, a las 2 de la mañana no estoy durmiendo, y yo empiezo a buscar y digo, pará,
no pasa nada, ¿qué voy a hacer ahora? Tuitearlo, ¿entendés? Pero me agarra no puedo parar, ansiedad. ¿entendés? No puedo, no sé, seguí el Flippergate, ¿viste? El flipper que se compró Adorni. Desde que me lo contaron, hasta que la casa donde lo vendieron, hasta el coso de antigüedades, ver cuánto costaba, cómo se lo habían llevado al country. Y después entras como en discusiones que están buenas, va con uno mismo, que eso decir, che, ¿el flipper es algo o es una pelotudez? No, parece una pelotudez y no podemos estar todos los días contando pelotudeces de Adorni, pero un tipo que gasta $8.000 en un juguetito que se dio el gusto cuando fue funcionario, ganando un palo 700, es noticia. Entonces no solo es ir buscar el dato, conseguirlo, no sé qué, la justicia, ver si había algo, buscar las declaraciones y después preguntarte si es un dato o es una cosa de rubia que compró un flipper, ¿entendés? Tipo, ay, se compró el flipper. Bueno, pará, el flipper es mucho más que el flipper, ¿entendés? Está bien, pero en la construcción de la noticia hay también una discusión interna. Claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Esta semana particularmente, todo el tiempo estábamos discutiendo, digo, calculo los colegas, ¿no? Con el tema de Adorni Insaurralde, poner. Yo vos decís, no sé, un dato, te tiro datos, no sé. Adorni, lo cuento acá, no, ni siquiera lo llegué a escribir. Adorni pagó $5.000 por cabeza la membresía en el country. Y yo estaba como, che, otra vez, sumado a todo lo que viene gastando Adorni, que allá al día de hoy no lo puedo explicar, es un montón. Ahora, contarlo el día que aparecen las imágenes de la quinta de Jessica Sirio contando millones de dólares, y yo qué sé. Ahora, también es cierto que soy periodista y que las dos cosas son ciertas. O sea, yo no elijo, que elija en todo caso la gente. La gente. Yo tengo la obligación de contarte las dos cosas. Sin embargo, me daba como cierto hasta pudor. Decir, me guardo un poquito lo de Adorni porque no es tan grave. Pero después vi que alguien discutía con Galperín en Twitter, que me meto mucho, y le decía, Galperín sostenía medio esto, ¿no? Bueno, él defendiendo a Adorni, pero sostenía esto como uno es menor y el otro... Y alguien le preguntaba, si en tu empresa alguien roba 100 lucas, o un palo o mercadería, ¿es robo los tres o te pones a pensar no es tan grave? No, está bien, es robo. Pero sí, se da una discusión linda con uno. Y si no, no tiene sentido el ejercicio del periodismo. Vas, cumplís, escribís, publicás y te vas a dormir. Tengo dos preguntas. Vamos a empezar por la más fácil, después tengo una mucho más compleja. ¿Qué de cuando arrancaste, del 94, de cuando conociste al muchacho, a Pablito Clavito, sí, a esta actualidad? ¿Qué cambió, qué mejoró y qué empeoró en el hacer? Para mí empeoró todo, pero bueno, qué sé yo, no tengo una visión muy optimista, ¿viste? Me parece que estábamos todos ahí, Capielo, Lucio, Lavieri, digo, en términos del laburo de comunicación, de periodista. Estábamos ahí, los fiscales estaban ahí, los jueces estaban ahí, los abogados estaban ahí. Tribunales era un lugar donde nos encontrábamos, donde buscábamos, donde podías ir a leer los expedientes, donde lo que conseguías era efectivamente el documento. Yo me acuerdo que Lavieri, que para mí es como hoy el decano de los periodistas de judiciales, retirado, dice él, bueno, no sé, él se llama como medio retirado, pero Lavieri, yo me acuerdo una vez tenía un dato que me había dado un juez, ¿no? Un dato espectacular, y lo quería publicar, y Lavieri me dice, ¿lo viste firmado? Le digo, no, pero me lo dijo el juez. Digo, ¿por qué me va a cagar? ¿Por qué no? Me dijo Lavieri. Entonces era como... Es espectacular eso. ¿Por qué no me va? O sea, yo decía, ¿por qué un tipo me va a cagar? Y él me dice, ¿y por qué no te va a cagar? Ok, entonces lo quiero firmado, lo quiero ver, quiero poder sentarme a decirlo porque vi que habían pedido. Y ahora, bueno, eso me parecía que estaba bien, entendíamos mejor, digamos, el devenir de la causa, el proceso. Y hoy veo que alguien dice, qué sé yo, lo procesaron a X. Vos decís, no, hay una indagatoria, antes se tiene que defender. ¿Cómo procesaron a nadie? ¿Entendés? O sea, claro, tiene todo un proceso, hay todo un camino técnico, claro. Si vas a hacer eso, son dos boludos. Tampoco, viste, sí, pero más o menos. Teníamos muchas más fuentes dentro de los... Entonces yo tenía, por ejemplo, en mi agenda papel, me acuerdo en ese momento, tenía penalistas, tributaristas, no sé, civilistas, constitucionalistas. Tenía todos mis abogados para que después de que los jueces, los fiscales, ¿no?, me explicaran las causas o me dieran la data de la causa, lo llevase al terreno del boga que se sentaba en un bar con vos hasta cualquier hora, chupando a veces, a explicarte de qué estabas hablando. Hoy
levantan ni levantan, porque ¿qué onda? Yo vi a colegas escribir nuevos, ¿qué onda la causa? Y yo le dije a un juez hace poco, un juez de los que está llevando las causas importantes, me muestra, ¿no?, el mensaje. Dije, si vos le contestás, yo me retiro y me voy a hacer mermeladas al bolsón. Eso no es de rubia, pero me salió. Me retiro, porque yo, o sea, estoy acá con vos porque hace 30 años que laburo de estar con vos. Si vos le contestás por tele, más, ¿qué onda la causa? ¿Cuánto puedes escribir qué onda la causa? Y se manda mensaje bombita, y lo que dice se supone que, y lo repiten rápido, ¿viste? Para salir al medio o tuitearlo. El otro día lo escuchaba a Pergolini decir que ya la primicia no existe, ¿no? Que en nuestro hacer la primicia ya no existe. Me quedo el concepto porque está bien, él daba el ejemplo, ¿quién dijo primero de la muerte del Indio Solari? Y la realidad es que la gente no sé si sabe quién dijo primero que se murió el Indio Solari. Hay algo de real también en eso que me parece que las nuevas tecnologías hacen que esos conceptos que manejábamos nosotras cuando recién arrancamos se empiecen a desvanecer o empiecen a perder importancia. Y eso también hace a la degradación del oficio. Pero no estoy tan de acuerdo con que no estoy tan de acuerdo con... ¿No? Estoy de acuerdo con Pergolini en varias cosas. No creo que a Pergolini le importe un pomo, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero... no, porque... ¿Por qué no? ¿A Pergolini no le importa? No, ¿por qué no? Porque la opinión de la mujer no creo que le importe mucho a Pergolini en general. La verdad te lo digo. Pero, me encanta. Pero, ¿por qué pensás que todavía existe...? Porque sí, la muerte, el tipo se murió, da lo mismo, lo da 5 minutos antes, después. Digo, la verdad que estás hablando de una muerte. Parece que es un caso muy especial, pero sí, yo sí sigo matando por una primicia y sigo estando muy atenta a quién fue el colega. Es que para mí era la zanahoria, o sea, si tenías la primicia, tenías el reconocimiento de alguna manera, ¿no? Y creo que de los colegas sigue sucediendo y si tenés la primicia después probablemente, si sabés laburar, probablemente las fuentes busquen quién fue la primera persona que se metió en ese tema y te busquen. Creo que la primicia no es una cuestión de suerte, no es que te avisan un dato solamente, sino también de esta construcción. Tiene que ver con, claro. Entonces vos me preguntás a mí, che, ¿quién destapó el caso Adorni? Y yo te digo, mirá, estaba, no sé, Guido Carelli en Nueva York, Emiliano Russo estaba acá, Radio High sacó la foto, los colegas lo pudieron armar. Fue el principio del fin de Adorni, haber subido a la Jarmo a ese avión donde no tenía por qué haber subido, cuando él como jefe de gabinete además había restringido las comitivas hacia 5 minutos. Entonces, y hoy lo ves a Emiliano Russo firmando en Clarín, bueno, por ahí no es una cara conocida de los medios, pero el pibe vino siguiendo el caso Adorni y empezó ahí, ¿entendés? Entonces, para mí, no es tirar, depende que poner en Twitter, ay, llamaron a indagatoria, no sé qué, no sé si es una primicia, no me parece. Pero poder seguirla, ¿entendés? Para mí la primicia es como, no es a lo que vas, es como la construcción final y bueno, cuando tuviste todo, hiciste un recorrido, te dan el moño, qué sé yo. A mí no me gustaría comerme, si lo llaman mañana, indagatoria, igual falta un paso previo, pero si lo llaman, estoy con Adorni, pero bueno, sí. Si lo llaman Adorni indagatoria no me gustaría comerme la Insaurralde, digamos. Pero no le bajo el precio todavía a la primicia. ¿No? Le bajo el precio a cómo tratan la primicia, digamos. Bien. Cómo la tiran. Y después nada más, viste, gente que escribe Tucu, aparece y después no aparece más. ¿Qué es esto? Gané. Escribí, gané, no. Escribí y sigo el tema y los que siguen el tema me van a seguir a mí porque yo fui la primera en decirlo. Es trabajar el tema, es trabajar la fuente, trabajar la... Estamos hablando de laburo. Loca, estamos hablando de laburo todo el tiempo. Mirá lo que estamos hablando. Laburar, y en algún momento eso va a tener un resultado. Laburar, frustrarte. Laburar y que no pase nada. Y bueno, y de repente ves que tenés un montón de fuentes o que te llama el fiscal de la Loma de la Chota porque se acuerda que vos venías laburando otra vez. Siempre acá lo que subyace es que laburamos. Está bueno eso, porque hablaste de frustración, de ser reconocido, porque en el trabajo ese de investigación uno lo que busca al final del día, todos lo buscamos igual, es el reconocimiento y también es como el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste o qué es lo que te enseñaron en tu casa para poder formarte como profesional y poder
esto, perseguir el deseo, perseguir esa necesidad de reconocimiento, mejorar, volverte la mejor o tratar de ser la mejor en lo que te ibas a dedicar, que terminó siendo periodismo judicial. Mis viejos son profesionales, tenía clase media alta, viví una infancia y una adolescencia sin privaciones, súper privilegiada, pero mis viejos nunca nos dieron, nunca, no era de esa, ¿viste? Les damos todo a los chicos, todo era como que les cueste, que les cueste, que les cueste. Y con mis hermanos, mis viejos se separaron también en una época donde no era tan común, viste, los viejos separados, qué sé yo. Y mi viejo tenía un negocio en Florida y Chark, bueno, yo amaba Florida, callejé en Florida, lo loco. Y tenía un negocio en Galería del Este, en Florida y Chark, sí, Marcelo T, ¿no? Sí. Florida y Marcelo T. Entonces tenía un negocio ahí. Mi vieja tenía un estudio de abogada cruzando la galería. O sea que un poco lo mamaste de tu madre. No, pero, y mi abuela tenía un negocio a la vuelta, ¿no? Entonces nunca teníamos un mango con mis hermanos, nunca debíamos en el kiosco del colegio, digamos, no sé qué, porque nos daban como justo. Entonces salíamos a hacer como a levantar guita que nos faltaba para pagar cosas, chicos. Entonces íbamos a lo de mi papá. Mi papá no había un mango, nadie nos daba nada, nos miraba así, no, acá. Nos cruzábamos a lo de mi mamá. Era el día que salíamos ¿viste? De caño, Sí, prácticamente. sí, sí. Íbamos a lo de mi mamá. Mi mamá le conseguíamos un poco. Después íbamos a lo de mi abuela, pobre, y le afanábamos de la caja. ¿Entendés? Como hacíamos. Entonces, digo, había una cosa donde había que rebuscársela, ¿entendés? No sé, mi vieja laburaba 25 millones de horas por día. No sabía, no vino a la reunión del colegio, el secundario no tenía la menor idea qué pasaba. Yo me fui a un secundario, me anoté en otro, la maté en el medio, ¿entendés? Dije, no, madre no tengo, qué sé yo, anotame. Digo, esas cosas que en general en el mundo en el que yo vivía era como más burbuja, las madres iban y los daban y los chicos tenían todo. Cuando cumplí 18, yo tengo un grupo de amigas desde que nacimos, ¿no? Y todas siempre los padres estuvieron muy bien, los míos también, ¿eh? Pero a todas les regalaron un Fiat Uno, entonces le ponían un Fiat Uno, entonces está el Fiat Uno rojo, el Fiat Uno azul, rojo, blanco y blanco, le regalaron las tres. Y a mí me pusieron al lado un Taunus marrón de mi abuelo del año no sé cuánto y ese era el regalo. Y yo me quedé mirando el Taunus así y dije, nada, bueno, listo, o sea. Y me iba al colegio con el Taunus automático, divino. Y yo iba chocha, me parecía que era canchero, ¿entendés? Pero me parece que hicieron eso de rebúsquense, o sea, rebúsquensela. O sea, fíjense cómo, no por tener, no les vamos a dar. Y mis viejos se van a enojar si escuchan esto, pero los padres, a veces los hijos de padres separados, sufren, mira la palabra que usé, esto de quién le da más, ¿viste? No, yo le doy esto, y yo le compro esto, y yo lo mando. Mis viejos se pelean por quién nos daba menos, ¿entendés? Bueno, que te lo dé tu mamá, no, que te lo dé tu papá, no, pero es el colegio que tengo que pagar, ¿entendés? Sí, no sé, que lo pague alguien, qué sé yo, me he ido de colegios, me han echado de los colegios. Me parece que eso hizo como que me curta. Mis hermanos también, mis hermanos son iguales, No estamos como, ay, ¿qué me resuelve? Ay, ¿qué hago? Ay, mamá, ay, no sé. Con lo cual, cuando entraste por primera vez a tribunales, sabías lo que tenías que hacer. Sabía lo que tenía que hacer, me había dado mucho roce el laburo de la radio, mucho roce. Mis amigos iban a bailar los sábados a la noche, yo a las 6 tenía que estar en lo de Daniel porque entraba a laburar. Me gustaba verlo laburar, qué sé yo, me parece que formas que yo no conocía, ¿entendés? No sé, a mí el poco rock que tengo, digamos, me lo dio este laburo. Yo me arreglo, tengo esa sensación, ¿viste? Como me tirás en algún lado y yo te salgo, de alguna manera te voy a salir. Y la historia familiar, voy a volver a eso, la historia familiar, que no sé, la desconozco, así que voy a entrar de lleno. Dale, y te voy a ver. La historia familiar en términos de holocausto, de sufrimiento del pueblo del cual venís. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue contada esa historia? ¿Qué tiene que ver también esa historia en la construcción de la Romina periodista? Mucho, un montón. Los padres de mi mamá, Esther y Enrique, mis abuelos maternos, mi abuelo perdió a toda la familia en el Holocausto. Y mi abuela se vino de Polonia muy chiquita, con sus hermanos,
en un barco y vendía flores en el puerto cuando tenía 16. Mirá qué loco. Te hablaba con un rabino del tema de los 16. Y mi abuela fue muy, muy pobre y vivían en un conventillo. De hecho, mi vieja nació en un conventillo, no faltaba, no sobraba nada. Y mi abuela, mirá qué loco, no se quería hacer amigas en el conventillo para no quedarse. Decía que si tenía alguna raíz emocional, no se iba a querer ir. Y mi abuela quería irse del conventillo. Y después mi abuela hizo mucha guita con los negocios, porque fue viva, porque armó una cosa donde llegaba la gente al puerto y los traía en un micro y se quedaba con la comisión de no sé qué pomo. Pero mi abuela, viste, muchas veces pienso como, che, mis abuelos no salieron de esta para que yo me calle la boca. Mi abuela no se callaba nunca, era muy peleadora, nunca le importó la opinión de nada. Imagínate, si te venís de Polonia con los chicos en un barco y vendés flores en el... ¿Qué te va a importar que diga quién? ¿Referente en tu vida, tu abuela? Recontra. Y mi otra abuela también. O sea, esta abuela muy peleadora, muy... ¿Cómo se llamaba la abuela? Esther, muy desfachatada, muy particular, muy particular. Nunca terminó de hablar bien español. Y yo digo que también es una cosa de traerse de afuera, porque estaba acá, vino de chica. Y siempre había palabras que no le salían. Psicopata era buenísimo. ¿Psicopata era? Sí, psicopata. Es un psicopata. Ese es un psicopata. Además, todos eran psicópatas. Pero bueno, no importa, digamos. Todo era psicopata. Pero no terminaba y yo creo que era como una... Y mi otra abuela era la antítesis. Esta abuela no cocinaba, la casa era un quilombo, laburaba todo el día, le gustaba laburar. Y mi otra abuela, Rosalía, y toda su casa era rosa, y todo estaba todo ordenado, y siempre había cosas para comer, y todo era... Y ella cuando estaba muriendo una vez me dijo, mi abuelo era bígamo, tenía una mujer y una hija en Uruguay, y ella nunca le dijo nada porque tenía sus hijos. Y cuando antes de morirse, cuando yo estaba de novia con el papá de mis hijas, me dijo, vení. Me dice, ¿vos te querés casar? Sí, yo me quería tener pie. Vos tenés que hacerte más la boluda. Yo me hice la boluda toda la vida. Y entonces yo vivo con mi abuela, que era tipo, voy al frente, digo todo, me cago en todo, no sé qué. Y la otra que era hagámonos la boluda. Y yo me hice la boluda y me casé. El consejo no estuvo mal. Está bien, pero vos querías casarte, había un deseo ahí de casarte con ese tipo. Pero probé, dije, a ver, me voy a hacer la boluda, a ver si funciona, qué sé yo. Me dijo, no tenés que saber todo, no tenés que decir todo, no tenés que... Hacete la boluda. Yo me banqué toda, mirá la familia que tengo, claro, porque mi abuelo se separó finalmente, pero ella quedó como, le seguía cocinando. Y vos también te separaste. Yo también me separé, Ay, mi abuelo fue el primer embajador argentino de Israel, mi abuelo Pablo. Mirá, no sabía eso. Que era abogado del sindicato Mi abuelo fue diputado peronista. O sea, también hay una historia de abogados, no es que es casualidad que termine. Sí, ¿sabes qué querés decir? Que todos menos yo, sí, todos menos yo. No te quiero decir eso. Todos menos yo. No, todos. digo que hay un recorrido. Soy la deshonra. No, pero que hay un recorrido, hay una historia, hay un árbol genealógico que no es casualidad, no es que termine. Pero no lo hice, pero no pude. Y viste, yo digo a veces, deme un título, no sea guacho, o sea, alguno, deme algo. Porque yo creo que, viste, pero no, cada vez que lo quise hacer, mi hermano es uno de los, para mí, de los tipos que más sabe, un capo en derecho penal internacional, está afuera. Mi hermana no. Pero sí, mis viejos, mis abuelos, mis cosas, salvo mi abuela que cocinaba, o la otra que laburaba. Rosalía. Pero, y a la hora de encarar la vida, de levantarte y encarar la vida, la historia familiar, el holocausto, la historia de ese pueblo, ¿dónde te cruza? ¿Y cómo te cruzó también en la crianza de tus hijas? Bueno, mis dos hijas tienen nombres hebreos, Hannah y Tali. Y me casé por templo. Y para mí era importante eso, como cumplir como con determinadas cosas. Y el papá de las chicas es judío y las chicas van a un colegio judío. Creo que uno tiene viste, algunas banderas. Digo, esta tiene que ser la mía. Como, no me puedo callar la boca, ¿viste? No. En esto no. Lo siento como una tremenda responsabilidad. Con un costo altísimo, porque son una manga de mierdas y después... Está bien, pero es un legado, o sea, es un legado familiar, pero es un legado también de origen. Sí, de origen, pero lo siento, y después del 7 de octubre esto fue, bueno, yo en algún lado me paro. Después del 7 de octubre
Yo dije, esto es, yo no lo puedo permitir. Me agobiaba sobre todo el progresismo falopa argentino con el que convivo todos los días, sintiendo que era prácticamente cool ser antisemita, ¿viste? Nada, váyanse acá. O sea, no, yo acá me planto, no puedo, o sea, no puedo. Y ha tenido mucho costo para mí. No importa nada, digamos. Es como lo tenés que hacer. Que no se me ocurre no hacerlo. Y mis hijas lo entienden y lo viven igual, lo viven igual. ¿Vas al templo? Muy poco. El otro día, no sé si, esto como qué nivel de intimidad se cuenta. Bueno, contemos cosas. Entonces mis hijas me plantearon, me decían, ¿por qué yo nunca había salido con judíos? ¿Por qué mis novios no? De hecho, mi novio ahora no. No es de la cole. Y ella sí, ponele. Sí. Y bueno, porque cumplí con mi parte, yo hice lo mío, qué sé yo, o sea, me casé con tu papá, las tuvo ustedes. ¿Le diste formación religiosa? Salgo todos los... No sé, qué sé yo. No me parece que tenga, que no tengo una deuda ahí. Y además todos los días encaro esto, era más fácil. Bueno, muchos judíos en los medios decidieron abrirse gambas, y no poner la cara, y no les importó el legado, no les importó la historia, no les importó la familia, no les importó dónde venían. Y en el contexto internacional, porque, o sea, cuando vos ves Alemania, por ejemplo, o sea, hay como un renacimiento de ese tipo de movimientos antisemitas. Bueno, Estados Unidos también lo mismo, o sea, hay un reverdecer muy peligroso, que no solamente es antijudío, sino también en realidad es antirracial, digo, en su conjunto. ¿Cómo deberíamos, o vos, cuál es tu compromiso y cómo lo llevas adelante como para dar, concientizar sobre esto? Rey, es lo que más me cuesta, no sé. Te juro que no sé, porque ayer hablaba con la gente del diálogo interreligioso, ¿viste? Y ellos dicen, no, es un tema de ignorancia. No, si partimos de ahí, para mí estamos mal. De ignorancia, el otro día hablaba con uno que me decía, digo, ahora las formas de cooptar voluntades, de alguna manera, o sea, son múltiples, y más con las redes, digo, ¿no? O sea, y esta falta de pertenencia, esta falta de sentido de ser que pueden tener los adolescentes después de la pandemia, etcétera, problemas mentales, de ansiedad, etcétera, 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 son más permeables a este tipo de movimientos o de ideologías que de alguna manera te abrazan, te contienen, te dan sentido. Totalmente, ayer lo decían en una reunión también, una exposición el otro día, de Quórum estaba Lijo, Mángano, el presidente de la DAIA, Bud del diálogo interreligioso, hablando mucho del tema de redes y de cómo cooptar a los pibes, pero me parece que son dos como, no sé, como dos cuestiones si están tan relacionadas, ¿viste? Lo de los pibes es gravísimo, es tremendo lo que está pasando con las redes, esto que decís, la vulnerabilidad que tienen frente a sentirse tan solos y de repente entender que hay un lugar donde pueden hacer pie y ese lugar común por ahí te pide cosas como, por ejemplo, contaba Manga en una investigación que tenían, que para ir perteneciendo más a ese grupo, sumando más puntos o lo que fuese, te piden, pegale a un judío que veas en la calle y grabalo, ¿entendés? Y subilo, y eso te da más porque puntos. ya no hay un perfil de terrorista. Digo, No, o sea, ¿me entendés lo que te digo? claro. O sea, no hay un perfil que vos decís, bueno, tiene que tener barba grande, rulón, o sea, no hay un perfil de terrorista. No, es verdad. Pero a mí me cuesta pensar todavía, no es que me cuesta, los sectores que me preocupan más, a los que no, o sea, puedo decir, bueno, ponerle la educación o lo que fuese con los pibes, lo que fuese, no es menor, digamos, pero por ahí hay una herramienta. Frente a los que saben de lo que están hablando, están convencidos y saben exactamente lo que odian. ¿Qué haces? Yo no puedo tener diálogo con esa gente, porque lo que proponen es ese sector, lo que propone es extinguirnos. Entonces, ¿cuál es el diálogo que yo tengo? Ay, Desi, ¿sabes qué? ¿Cómo te gusta? Dale, charlemos, tomemos un café. ¿Vos querés que me extinga? Sí. ¿Vos querés que no existamos más? Claro. Bien, ¿cómo te gustaría? De a 6 millones, en trenes, con cámaras de gas. ¿Cómo sería tu idea? Y entonces la charlamos y vos me decís, no sé, en campos de trabajo. Me gusta porque no es tan grave como campos de exterminio, que nos vayamos muriendo en campos de trabajo. O sea, no hay discusión posible. Con los que proponen esa barbaridad, que la proponen.
disimuladamente a veces creen, enmascaran no soy antisemita, soy antisionista, dale, el Estado de Israel no tiene que existir, en serio, o sea, el Estado de los judíos, la única democracia en Medio Oriente, no tiene que existir. ¿Qué hacemos? Yo no tengo diálogo con eso, no tengo diálogo con esa gente. Y esa es la gente por ahí más formada y es la que a mí más me preocupa, ¿entendés? Porque obvio que me preocupan los pibes, pero ahí hay un lugar donde la educación puede entrar. Sobre estos hijos de puta, ¿qué hace? Yo creo que hay que judicializarlos, exponerlos, mostrarlos. Bueno, lo hice, de hecho lo hice cuando tuve la oportunidad y entendí que estaban dadas las circunstancias. Yo a Vanina Biasi la denuncié y la causa camina en tribunales. Me comí todos los palos del planeta. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿lo va a dejar de pensar? No. ¿Lo va a pensar 2 veces antes de decirlo? Sí. ¿Alcanza? Ni idea. No lo sé, no lo sé. Me gustaría que no lo piense, pero lo va a seguir pensando. Pensaba un poco ahora cuando estabas hablando... ¿Te abrumé? No, porque, bueno, yo pensaba en la palabra de Jesús. Bueno, yo soy cristiana, profundamente cristiana. Pareciera que no, pero sí. Yo sí voy a la iglesia, yo sí voy a rezar el rosario, voy los domingos, me gusta ir a ver a la Milagrosa, acá. No parece. Nada. No parece, esto es una... Nada, qué crossover espectacular. Sí. En casa tenés la Biblia, tenés el... Pero me encanta me encanta, porque o sea, lo que estás diciendo es que sos creyente. Sí, porque creo que fue el primer revolucionario igual, ¿no? Claro que sí. Sí, claro que entonces pensaba, ¿dónde pensás que las diferentes religiones, todas, no hay un lugar donde todas se encuentran, que es en la palabra de él? ¿De Jesús? Sí. No, el judaísmo no. No, el judaísmo no, porque lo que hizo... Sí, Jesús fue recontra revolucionario, acá veo silla, y yo fui ayudante de cátedra muchos años de doctrina social de la Iglesia en El Salvador. Y a mí me encantaba que insistían con Jesús carpintero, ¿viste? Digo, ¿por qué tanto Jesús carpintero? Claro, porque el tipo pudo pensar una silla. Yo cuando pienso en la hacerla. política, pienso en eso de cuando le dice a Samuel, vos vas a ser pescador de hombres ahora, vas a dejar de ser pescador. Y la política es eso, en realidad, es ser pescador de voluntades, ser pescador de hombres, ¿no? Bueno, eso la política lo perdió. Sí, pero... no, por eso. Lo que pasa es que no quiero... y vos en esto compartimos absolutamente, creo que no hay ateas en esta mesa respecto de... No vamos a jugar nunca a la antipolítica. Nunca a la antipolítica. O sea, es la política mejor, de otra manera, no la que conocemos, no la que nos llevó hasta acá, pero jugar el juego de la antipolítica para que determinados... Bueno, Jesús fue eso, fue un tipo que, que juntó adeptos. Política. Claro, hizo política. Pero por eso yo nunca me van a encontrar jugando el juego, y sé que a vos tampoco, de la antipolítica. Porque ¿qué es la ¿qué es la antipolítica? Es a través de la política. Degradada, sí, obviamente, hay que repensarla, sí, tiene que aparecer nuevas voces, todo sí. Ahora, no la antipolítica, Volveme al... ¿Si hay un lugar donde confluyan? Sí. Bueno, creo que creer que no es menor, digamos, ¿no? Creo que en creer, que en contener, que en acompañar, en pensar, en reflexionar. Sí, creo que hay sí, claro que creo que hay un espacio. Sí, claro que creo que hay un espacio. ¿Sí? Y que hoy un poco los pibes que veníamos hablando, esos que quizás están como medio atorados y intoxicados con redes, no tienen o no encuentran, entonces termina de alguna manera siendo cooptados por ideologías o por movimientos. Pues pensaba también cuando me hablabas de yo con algunas cosas no transo, pensaba en los últimos casos de violencia escolar que hubo, el de Córdoba, bueno. Pasaron en ámbitos escolares, pero podría haber pasado afuera, podría haber dicho, no sé, podría estar intoxicado con alguna de estas ideologías antirraciales, antisemitas, y terminar entrando a un templo o a una iglesia. Sí,
hay algo que a mí me... Bueno, por ahí... Y yo creo, aparte que ¿Qué? no es una cuestión de Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que en algún momento va a ser una cuestión casi que nos va a tocar. Pero hay que hacérsela más fácil a los pibes. Y ahí me pierdo cómo... Bueno, no. Los Boys se van a enojar porque son como... Tienen una cosa más conservadora. Pero, por ejemplo, hay un templo que a mí me gusta mucho que es Amihai. Y que tiene el rabino sale a Bruce, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Tenemos que ir a alguna ceremonia, Sí, es muy bueno. sí. Y él ahora, las grandes ceremonias, digo, es una manera de entrarle, ¿no? Las grandes ceremonias las sacó del templo, de ese templo más tradicional, y qué sé yo, y las hace en el centro de exposiciones ahí, es el que era, el que está en Alcorta, al lado de la Facultad de Derecho. Ah, sí, sí. Y ha tenido muchísimas críticas, ¿viste? Porque, no, ¿cómo puede ser? Bueno, pero tiene un discurso y una forma de llegar. Y hay muchos pibes, ¿viste? Vos vas a las fiestas, al Día del Perdón, a Rosh Hashanah, Año Nuevo, qué sé yo, y ves muchos pibes que no sé si hubiesen ido por ahí al templo. Discúlpame. Los domingos, sí. Nosotros tenemos un grupo de rezadoras de Rosario. Hay muchos que se van a cagar de risa con lo que estoy diciendo, pero yo voy a las 5 de la tarde y somos muchas pibas. Son pibas. Yo no soy tan piba. Vos no sos piba. No, terminemos. Sí. Hace 20 años te escucho que vos sos piba. Ya terminemos. Bueno, terminemos pero que vos sos piba. Somos muy... no es un grupo de viejas. No, ¿me entendés? No es un grupo de... No es Rosalía, ¿me entendés? La abuela Rosalía. Sí, claro, haciendo con... No. Y está bueno, pero hay que encontrarle esos espacios. Y la cola para confesarse a veces es interminable. Bueno, me parece espectacular eso. Y eso es una necesidad de sentido que no tiene que ver con lo material, tiene que ver con otra cosa. Y Bergoglio no hizo política. Pero por supuesto. Bueno, claro, obvio. Pero no con una connotación negativa. En eso de dónde están vamos a juntar los pibes, ¿dónde están? Bueno, juntémoslos ahí, claro, obvio que sí. Bueno, y te voy a hacer la última. Hablaste de política. El otro día también hablaba con una persona y me decía, Desiree, ¿vos pensás que el lawfare es solamente una cuestión latinoamericana y una cuestión de Argentina? No, señora, está pasando en Estados Unidos. Hablaba con un norteamericano, ¿no? Sí. Y me decía, no, también está pasando en Estados Unidos. También nos pasa acá. Y nos preocupa. Porque hay algo ahí que termina de alguna manera degradando al sistema político, al quehacer político, y que termina distorsionando el sistema. Entonces, realmente nos empezamos a plantear si hoy vivimos bajo democracias, bajo sistemas democráticos, o en realidad estamos hablando de un sistema que hoy todavía no le podemos poner nombre y que desconocemos. Me gusta una definición que tiene Ricardo Gilavedra, que además me parece... gente que hace una cosa en la vida. Yo trabajé con ese señor. Pero soy una pendeja. Pero hice quienes integraron esa corte, para mí ya está. El resto, viste que a veces se lo cuestiona, aquí la Vedras, no sé qué por cuestión. No me importa nada, hicieron eso, se sentaron ahí, los milicos estaban a 5 minutos de volver, los miraron a la cara, le dijeron los condeno, ya está, para mí son seres superiores, ¿no? Pero tiene una definición para este momento que me pareció la mejor de todas, que estamos en un momento donde se violentan los límites democráticos. O sea, estamos en una democracia violentada en sus límites. Me parece una definición espectacular. La verdad que me parece una definición espectacular. A mí no me termina de cerrar mucho la teoría del lawfare, te soy muy honesta. Porque si todo es lawfare, nada de lawfare, ahora el gobierno de Milei tiene prácticamente el mismo discurso, le cambiás palabras y es muy parecido al discurso que tenía Cristina Kirchner en su momento, o los kirchneristas. Veamos, digamos, es como veamos un poco. El otro día hablaba con Juan Manuel Olmos, ¿no? Y él decía, bueno, yo no digo que es un vuelto para Cristina Kirchner, pero fue la única que se animó a esa reforma de democratizar la justicia y eso tuvo un costo muy alto. Ok, y por eso vos decís, no la persiguieron, pero no le respetaron el debido proceso. No sé, ponele que vos creés que por eso no se lo respetaron. Y entonces, hoy, ¿qué le estaría pasando a Donnie? ¿Entendés lo que digo? Como que cada uno es más fácil defenderse si vos tenés la excusa de que hay una especie de conspiración mediática, política judicial para perseguir. Y entonces me parece que habría que volver a redefinir de qué estamos hablando cuando hablamos del lawfare acá en Estados Unidos.
en Brasil, porque no es todo lo mismo. Y a mí lo que me preocupa siempre me preocupa como la banalización de todo, ¿viste? Y empezar, no, mañana, qué sé yo, lo vas a enganchar a, no sé, Insaurral de Lofer, qué sé yo, y en 5 minutos va a salir, ¿entendés? Y en 5 minutos van a decir que la persecución, porque no sé, que lo sacaron ahora, Kicillof. Pará un poco, flaco, o sea, no sé, pensemos en alguno que esté condenado. Jaime, Lofer, debido, Lofer. Pero ponémelo del color que quiera. Bueno, salvo Macri, que construyó, digamos, un camino más aceitado en tribunales y se dedicó su gestión a eso, entonces tiene menos problemas. Pero eso, digo, mañana, no sé, me meten una causa a mí por que tampoco evasión. que eso no Está bien tampoco lo de Mauricio Macri, o sea, o sea, no digo, lo dije, digo, lo conté, punto. Pero digo, mañana, no sé, la que falta, no sé, le enganchás un chorro, no sé, o un tipo vendiendo merca en la puerta de una escuela y el tipo dice, Lofer, no, pará. Sentémonos seriamente a discutir. ¿Qué es? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas cuando hablas de esa conspiración? ¿Quiénes son parte? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿dónde atentaron al proceso? Cuando vos podés mostrar dónde atentaron al proceso, lo de Cristina Kirchner. Y es discutible, la verdad que es discutible, es la primera vez en la vida que la Corte desestima con un 280 fundamentándolo. No pasó, dale, decidí, o es un 280 o vas a fundamentarlo. Es raro, o sea, es raro, pensémoslo, veamos, pero no todo, o sea, me parece que es una excusa para determinados sectores políticos que quieren meter persecución, proscripción, no sé, la palabra que le quepa en ese momento para no hacerse cargo de una cagada que se mandaron. Entonces, yo hablaría con mucho más cuidado cuando hablo de Lofer. ¿No ves porque se la regalaron. Sí. O sea, a este gobierno le regalaron el concepto y lo usan y le cabe igual. Entiendo que hay particularidades, entiendo de decir, centrémonos y veamos las particularidades. Igual entiendo que el lawfare siempre es para el poder, no es para el pibe, para el pibe chorro, pero no, más vale. Que viene con, o sea, que eso tiene, que viene de otro. Yo digo, se lleva a un extremo como ridiculizándolo para decir cualquiera lo va a poder usar. Lo que digo es si vos ves de alguna manera que ese concepto, que parecería que en un principio arrancó siendo latinoamericano, de la TAM, propiamente de la TAM, hay una degradación del sistema democrático que termina como con un eje común. Pasa en Estados Unidos, sí, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Perú, pasa acá, pasa allá. Che, pero pará porque está pasando en Estados Unidos. Sí. Le pasó a Trump, le pasó a Biden con los hijos, le pasó a Trump en su momento cuando ganaron los demócratas. Termina el medio término, o sea, a mí me explota la cabeza porque si ahora viene la elección de medio término norteamericana y sí. Trump no tiene una sola carta, dice, bueno, el caos es mucho más barato, inclusive en este mundo actual, que sentar el culo en la silla y ponerse a negociar, o ponerse a hacer relaciones internacionales con buenos modales. Sí. ¿Todo por qué? Porque está 3 votos de un nuevo juicio político. Entonces, no solamente degrada el sistema, sino que además entonces, bueno, la justicia haciendo política. Está bien, entonces está bien. Entonces las alternativas son... Quiero que me ilustres, porque desde el 94 que estás ahí adentro, entonces quiero que me ilustres porque veo algo... Yo lo que digo es, quiero desandarlo porque hay algo que pasa de manera transversal que vos decís, che, no es una deformación esto. Esto de que finalmente, llevado a la Argentina, todos van a terminar caminando las escalinatas de Comodoro Pires. Y bueno, terminan y... Pero ¿qué te queda? O sea, yo no lo tengo claro. El condicionamiento de hacer. No se condicionan un choto. Yo vi a alguien condicionado. No los condiciona porque en el momento en que está en el poder son tan impunes que no creen que va a pasar aunque viene pasando todo el tiempo. Entonces, en el momento que están en el poder no están pensando, no, yo esto no lo firmo porque mañana hacen todas las que tienen que hacer porque total en ese momento no creen que van a tener que enfrentar esto que vos decís. Sí, es cierto. Ahora, ¿la alternativa cuál es? La de Pichetto, a los presidentes no se los investiga en su cargo, dale.
¿Qué le das? ¿Un pase de inmunidad durante los 4 años que van a estar en la gestión para que hagan lo que quieran? No sé, no tengo como o sea, no tengo la solución. Que hagan la cosa bien, muchachos, qué sé yo. Por lo menos va a ser mucho más difícil inventarle. Pongamos los 2 casos que están hoy sobre la mesa. Y qué sé yo, no sé, Adorni, si no hubieses hecho un palo mientras eras funcionario en un año ganando 1.700.000, hiciste un palo verde, saliste a comprar propiedades, te pusiste el playroom ahí arriba de tu casa, te metiste la cascada, te pegaste los viajes que te pegaste. Si no hubieses hecho eso, era difícil inventarte. Cuando dice me opera o Insaurralde, no, bueno, pero lo estaban buscando, no sé, la guita estaba, en ese momento era, no sé si jefe de gabinete o Sí, sí. intervenido o intendente de Lomas, no sé. Pero si no hubiese estado eso, era más difícil inventarlo. Es como cuando dicen están operando. Sí, te operan con la verdad. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sí, te operan con la verdad, hermano. Eso es lo que está pasando un poco. Bueno, gracias. No, de nada, querida. Igual espero la próxima vez que me traigas esa solución. No, si la tengo me pongo una consultoría y facturo. Me voy a venir a tomar un café como para regalártela. Te quiero. Yo también.